Hemos llegado a la lección número 13 de nuestro estudio de un tema que espero durante este trimestre nos haya ayudado a comprender mejor el carácter de Dios y también nuestra naturaleza humana. Por eso este día vamos a comenzar estudiando todo un tema que se refiere a el proceso del juicio y hoy particularmente hablaremos del juicio final. Así que agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que nos acompaña porque vamos a hacer una oración y vamos a entrar de lleno al estudio para este día domingo. Bondadoso Padre, estamos agradecidos por cada bendición que tú nos has dado en cada semana que hemos aprendido más de tu palabra y rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, si hay algo que es claro en la Biblia es el tema del juicio, el juicio de Dios sobre las naciones, sobre las personas. Sin embargo, cuando hablamos de juicio, por lo general llega a nuestra mente la idea de condenación. Pareciera que en nuestra cabeza solo eso tenemos. Juicio es igual a condenación. Quizás nuestra propia conciencia nos acude y nos dice qué es lo que merecemos. Pero en la Biblia aparece también la idea de vindicación, especialmente para el pueblo de Dios. En ese sentido, pastor, ¿cómo debemos comprender que están ambos elementos, tanto la condenación y la vindicación, y quién recibe qué cosa en el momento del juicio? Bueno, definitivamente la palabra juicio es una palabra que conlleva mayormente para nuestro pensamiento algo negativo. Sí. Pero yo creo que tenemos que separar para poder comprender bien lo que las Escrituras dicen. Tenemos que separar lo que es el juicio con el resultado del juicio. Sí hay un juicio y todos sabemos para qué es un juicio. Ahora, el resultado del juicio puede ser favorable o desfavorable. Todos nosotros hemos visto, por ejemplo, alguna noticia en la que se sabía que alguien injustamente había sido acusado y entonces las personas estaban esperando que el juez dictara una sentencia favorable para esa persona. Y también lo contrario, si se sabe que hay alguien que es culpable, o sea, hay algún tipo de conciencia, de culpabilidad, entonces las personas están esperando que el juez dicte una sentencia. Así que yo creo que nosotros tenemos estos elementos en la Biblia y finalmente nos vamos a dar cuenta que el juicio que Dios hace es un juicio que tiene buenas noticias o malas noticias, dependiendo de cuál es. Le vamos a tener temor a esa palabra o la vamos a ver bien, más bien, dependiendo de cuál es nuestra relación con Dios. Y eso lo hace claro la palabra de Dios. Muy bien, y bueno, cuando hablamos de esa relación con Dios y cómo se refleja, aparece en la lección unos textos, son varios pasajes, así que es un poquito largo, pero le invitamos a que usted vaya a Mateo capítulo 25, desde el verso 31 hasta el 46, se comenta esto. Jesús contó esta parábola que se llama, que se le ha llamado el juicio de las naciones, y también el mismo Señor en Juan capítulo 5, versos del 21 al 29, plantea estos elementos de juicio, y resulta interesante algo, pastor, cuando vamos a esa narración, especialmente Mateo 25, parece que Jesús está apuntándole a cómo vivieron los hijos de Dios, qué hicieron mientras estaban aquí. Y entonces algunos también pueden plantearse, bueno, entonces, ¿cómo nos salvamos? Es porque se ve que ahí en el juicio Dios está ponderando lo que estaban haciendo. Nos podría ayudar a comprender los elementos que tiene este juicio y para ver cómo las obras son importantes, pero no son la base de nuestra salvación, aunque seremos juzgados por ellas. Es correcto. Creo que ahí en la parte final que usted mencionó está la respuesta. Somos salvados por gracia, pero somos juzgados por obras. Ahora, aquí tenemos que entrar de nuevo en el tema de la salvación, de la justificación. Pero antes de eso, a mí me gustaría notar que en Mateo capítulo 25, nosotros tenemos ahí que tanto los cabritos, porque son las figuras que están representando a los impíos, como las ovejas, son juzgados. Entonces notemos, esto es bien importante, porque normalmente para nosotros es fácil pensar, sí, hay un juicio, está bien para Hitler, para los malvados, pero un juicio para los justos. Entonces muchos dicen, no, ya el justo ha sido
justificado, ha sido perdonado por el Señor, ya no tiene que ir a juicio. Pero es más, no lo mencioné al principio, pero al final el juicio también es a Dios. O sea, es Dios quien está siendo juzgado. Pero todo esto tiene un resultado al final que se convierte en lo que mencionamos al principio, en la vindicación del carácter de Dios. En otras palabras, levantar los cargos. Porque recordemos que el asunto del pecado es que Satanás ha hecho cargos contra Dios. Ha dicho que Dios es injusto, que Dios es tirano, que Dios es malo, que a Dios no le importan sus criaturas. Ok, pero ahora tenemos, muy bien, va a haber un juicio. Recordemos, el pecado se está desarrollando aquí en la tierra y aquí va a finalizar. Entonces aquí es donde se va a realizar este juicio. Pero vamos ahora a la pregunta que usted me hacía. Bueno, ¿cómo somos salvados? Somos salvados totalmente por gracia, pero las obras reflejan si esa gracia fue efectiva en mi vida. Ahí está el papel de las obras. Entonces se van a ver las obras. Por supuesto, en el caso de los justos, sus obras no los salvan jamás, porque siempre es la gran obra de Cristo la que salva. Pero las obras de los justos demuestran que aceptaron la obra de Cristo Jesús y que la motivación, que lo que los impulsó a ellos para sus obras, fueron cosas buenas. Porque recordemos, pueden haber obras buenas por motivaciones incorrectas. Alguien puede dar una ofrenda, pero su motivación puede ser para ganar un puesto. Entonces esa ofrenda lleva, aunque la ofrenda es buena, la motivación no es buena. Pero el juicio de Dios ve todas esas cosas. Entonces ve las obras que fueron hechas con el poder de Cristo y aquellas obras que fueron hechas, sean buenas o malas en lo aparente, pero que fueron hechas sin el poder de Cristo Jesús. Y una buena noticia para los justos, para los salvos: las malas obras, los pecados, esos no aparecen en el juicio porque Amén. Han sido borrados y perdonados. Entonces, para el creyente, el juicio es buenas nuevas. Amén. Ahora, pastores, para finalizar la reflexión de hoy, el juicio no tendría sentido si, como pensaban algunos en el pasado, hubiera un decreto divino que dice quién se salva y quién se pierde. Eso en primer lugar, pero el juicio tiene sentido porque Dios nos ha dado libertad de elegir. Pero entonces, pastor, en este sentido, el juicio no es para informarle a Dios sobre nuestras decisiones, en realidad es solamente para fijar lo que nosotros hemos decidido con nuestra vida. Es correcto, el juicio no lo necesita Dios para él, llamémoslo de esa manera, pero Dios es un Dios transparente. Dios quiere mostrar a sus criaturas cómo Él actuó, por qué actuó, y esta semana lo vamos a ver bien claro en las diferentes etapas del juicio. Dios quiere que sus criaturas puedan conocerlo a Él y realmente Él lo hace en favor de cada uno para que no quede esa duda. Dios no es alguien que dice, bueno, voy a poner en reserva esto por toda la eternidad y nadie se dé cuenta por qué se salvó y por qué se perdió aquel. Eso solo yo lo conozco. Entonces ahí va a estar la semita de la duda. Bueno, ¿y será que Dios fue justo? Que vi que trajo al cielo a mi vecino que no iba a la iglesia y vi que aquel que iba a la iglesia no vino. Entonces, claro, solo estoy poniendo una ilustración, claro. No estoy diciendo que eso tiene que ser así, pero entonces lo que Dios hace es, no, voy a poner aquí los libros, voy a poner aquí las evidencias y finalmente el mundo, el universo entero más bien comprenderá que Dios siempre tuvo la razón, que Dios actuó siempre por motivos altruistas y que todas las acusaciones del enemigo fueron realmente falsas. Así que el juicio es una gran noticia en la Biblia, es parte del Evangelio eterno, por eso, por cierto, en Apocalipsis se los une, el juicio con el Evangelio. Y pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que comprendamos bien este concepto y al entregar nuestra vida a Jesús, ya no tengamos temor de lo que sucederá en este juicio. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios justo. Gracias porque tú has ideado un medio de salvación, que es una persona, tu Hijo amado Jesucristo, para que creamos en Él y seamos salvos. Gracias, Señor, porque esa creencia actúa en nosotros y nos hace ser herederos de promesas maravillosas y también nos capacita para vivir la mejor vida posible en esta tierra. Ayúdanos para mantener nuestra confianza en Él,
Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.